Vamos, vamos, me tengo que agachar, me tengo que agachar. 3 del lado, estamos bien ahí. El pirata quiere más, dice. ¿Por qué está Tran a este lado? ¿No se le está a este lado? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contextos Salvajes, el espacio internacionalista de Aviala Televisión, que va en vivo todos los días, de lunes a viernes. Es un milagro esto, de 3 a 4 de la tarde, y por las noches haremos lo de siempre, y por las noches reprise a partir de las 11:30 de la madrugada. El pirata quiere más. Tiene una lista ahí Donald Trump, ¿no? ¿Quién está primero en la lista? Irán. Hoy vamos a hablar de Irán, de la República Islámica de Irán, como prometimos ayer. Irán, otra disputa, no al revés, disputa otra por el petróleo, otra por el petróleo. También está bien así, pero lo vamos a poner mejor. Irán disputa otra por el oro negro. Qué casualidad que Estados Unidos haya atacado a 3 países que tienen las mayores reservas de petróleo del mundo. Estados Unidos ha atacado a Venezuela, las mayores reservas, número 1 en el ranking, ha atacado a Irán y lo va a volver a hacer dentro de poco, ha atacado también a Nigeria, a Nigeria, ha atacado a Irak. 4 países, no 3, 4, que tienen mucho petróleo. ¿Y por qué ataca Estados Unidos a estos países? Para quedarse con sus riquezas y con sus recursos naturales. No tiene nada que ver los derechos humanos, los derechos de las mujeres. Hoy vamos a exponer una vez más, desnudar la hipocresía, el doble baremo, el doble rasero, el doble ranking de Estados Unidos y Occidente en general, porque se echan las manos a la cabeza, lo que están haciendo con las mujeres en Irán y con las mujeres en Palestina. No levantan la voz esos medios de comunicación de la derecha. Miles de muertos, están violando los derechos humanos en Irán, el régimen de los ayatolás, el régimen. Y cuando hablan de Israel dicen la única democracia de Oriente Medio, el gobierno, no régimen, el gobierno de Netanyahu, que ha asesinado a más de 70.000 personas. Y ahí, calladingos, pariente, calladitos en 7 idiomas. Hoy vamos a desnudar esa hipocresía mediática que pone, miren cómo reprime la policía de los ayatolás, la salvaje represión. Y la salvaje represión de la policía alemana contra los manifestantes pro-Palestina, nada, ni una imagen. Y la salvaje represión de la policía británica contra los muchachas de Palestina Action, el grupo solidario internacionalista con Palestina, tampoco, ni una imagen. Y el ICE y la policía la migra del señor Donald Trump, guardia pretoriana nazi racista que está asesinando en las calles de Estados Unidos, no, esas imágenes no las pasamos. Así que obviamente que hay motivos para que el pueblo iraní y persa salga a las calles, porque la situación económica está fea. Producto, que tampoco lo dicen los medios de comunicación de la derecha, producto de sanciones y bloqueos que llevan décadas para ahogar, asfixiar la economía de la República Islámica de Irán, cuya revolución nació en 1979, casi a la par que la revolución sandinista. Tumbaron una dictadura monárquica del Shah de Persia, que ha vuelto. Su hijo dice que él va a asumir el gobierno. Es la María Corina Machado de Irán, que por cierto, María Corina Machado mañana se reúne con Donald Trump, jueves le va a entregar el premio Nobel de la Guerra. A ver si así se satisface el ego narcisista, tóxico, patriarcal, machista, racista de este señor de pelo naranja, que está complicando la vida a todos los países del mundo. Dicen que va a volver, hay banderas de Irán con el escudo monárquico. ¿De verdad que el cambio de régimen, quedarse con el petróleo, va a suponer la vuelta de la monarquía absolutista en Irán, del Shah de Persia, de Reza Pahlavi, de su hijo, el príncipe? ¿De verdad que
Tenemos que ver banderas de Israel en manifestaciones contra el régimen, contra el gobierno de la República Islámica de Irán en el extranjero. Hay agentes del Mossad, del servicio secreto nazi sionista, involucrados, infiltrados en las manifestaciones legítimas, insistimos. La situación económica está fea, la moneda iraní se ha devaluado, está todo por las nubes, hay mucha inflación y la gente está descontenta. Cuando no llenas la panza, da igual si te gobierna un gobierno afín a vos, a tu ideología, si no llenas la panza hay problemas, la economía es clave y por eso ha habido manifestaciones legítimas contra el gobierno de Masoud Pezeshkian, el presidente de la República Islámica de Irán, que está tratando de firmar un nuevo acuerdo nuclear con los países, con el G6, acuerdo que fue saboteado por Donald Trump. ¿Hay agentes del Mossad? Sí. ¿Hay agentes de Estados Unidos? Sí, en esas manifestaciones. ¿Han disparado? Sí. Lo vamos a ver en las imágenes que tenemos preparadas hoy para abordar Irán, la disputa otra por el petróleo. Arranca con textos salvajes. Irán, el Estado terrorista de Israel es el más interesado por un cambio de gobierno, por atacar otra vez. Están convenciendo a Donald Trump, el señor criminal de guerra Netanyahu, para que vuelva a atacar militarmente a Irán. ¿Van a conseguir con esos ataques un cambio de gobierno? No, Janiwa, no va a haber, así como no ha habido un cambio de gobierno en la República Bolivariana de Venezuela. Es fácil con tu supremacismo militarista atacar puntualmente aquí y allá, quirúrgicamente, pero otra cosa es poner soldados sobre el terreno. Ahí es mucho más complicado. Este guión, este libreto contra la República Islámica de Irán se ha ensayado ya muchas veces. Lo llamaron antiguamente la revolución de colores, las primaveras árabes. No lo consiguieron. Y los medios de comunicación de la derecha nos pintan a un régimen de ayatolás que sojuzga a las mujeres, que no tiene apoyo en las calles. Bueno, sin ese apoyo en las calles hace rato que se hubiera caído, tanto Irán como Venezuela. No se puede obviar, ni menospreciar, ni minusvalorar el apoyo popular que tiene tanto la República Bolivariana de Venezuela como la República Islámica de Irán. ¿Que hay problemas en ambos países? ¿Que hay que hacer autocrítica? Por supuesto que sí. ¿Que hay que analizar los errores propios? ¿Que hay que lavar los trapos sucios en la cocina? Por supuesto que sí, pero no se puede obviar el intervencionismo militar nazi-sionista gringo y el injerencionismo, con el objetivo siempre de quedarse con el petróleo. El pirata quiere más, es insaciable. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Esa. Ahí está Donald Trump señalando la bandera de la República Islámica de Irán. La revolución islámica tumbó una monarquía de más de 40 años. Esa monarquía había sido puesta por la CIA en el primer golpe que organizó la Central de Inteligencia Norteamericana en el mundo, en 1953. Un año después tumbaron al gobierno en nuestra América Latina de Jacobo Arbenz en Guatemala. Pero el primer golpe de Estado organizado por los Estados Unidos y la CIA no fue en América Latina, fue en Irán, el antiguo imperio persa de las mil y una noches, de Aladino y de tantas y tantas leyendas hermosas. Irán es un país muy grande, muy rico culturalmente, espectacular, con su propio idioma, su propia cultura, milenaria de hace miles y miles de años, el imperio persa, donde los judíos vivían tranquilamente
y no eran discriminados. Ojo al dato, porque siempre se dice hay que acabar con el régimen de los ayatolás, que quieren la bomba nuclear atómica para echársela a los judíos, a los a los israelíes. Y todo eso es una falacia, una más de los medios de comunicación mentirosos. No queremos más medios mentirosos. Para el pueblo son enemigos peligrosos. Cantando la canción y homenajeando, siempre nos acordamos de él porque lo llevamos en el corazón, Abraham Bojorquez de Ucamauique. Vamos a explicar lo que está pasando en Irán de la mano de Laura Arroyo Gárate, periodista peruana que colabora para el canal Red, canal hermano de Aviala Televisión. Dale, Laurita. Las protestas en Irán son las más masivas en décadas. Y si bien se trata de protestas legítimas, el escenario es mucho más complejo y peligrosamente útil también para los imperialistas que disfrazan de buenos deseos intervenciones militares, acciones ilegales y saqueo de nuestros territorios. A estas alturas del 2026 no podemos ser tan básicos y ceder a sus discursos imperiales. Irán vive una crisis económica de gran magnitud, una inflación anual del 42% y una moneda que perdió un 69% su valor frente al dólar. Sí, la crisis económica motiva la desesperación de una población que al sentir la crisis se moviliza legítimamente. Pero cuidado, qué fácil es hablar de crisis sin considerar sus causas. Porque algo tendrá que ver con la crisis económica que los Estados Unidos lleva imponiendo sanciones contra Irán desde 1979 y en particular en los últimos años, incluido 2025. Estados Unidos anunció entonces la imposición de sanciones financieras contra una red de empresas e individuos de distintos países, justificando la medida porque se encontraban vinculados, según los Estados Unidos, a un programa de fabricación de misiles balísticos y drones de Irán. No es la primera vez que los Estados Unidos utilizan un argumento sin probar y muchas veces falso para justificar sanciones que bloquean y ahorcan la economía de los países. Pregúntenselo a Cuba, a Venezuela o a Irán. No se puede hablar de la crisis iraní sin hablar de las sanciones tanto de los Estados Unidos como de Occidente. Sí, Europa te hablan. Es por tanto ilógico que exista descontento, que exista descontento y movilización. Pero cuidado, dos cosas pueden ser reales al mismo tiempo. Los Estados Unidos están interesados hace mucho tiempo en desestabilizar Irán por lo que significa en la región. Irán, no lo olvidemos, es fundamental para entender el eje de resistencia en Oriente Medio, es decir, el eje que se resiste a las políticas imperiales de los Estados Unidos y sus intereses. Por eso Israel, Estado terrorista que sigue cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino, está muy interesado en que los Estados Unidos entren en Irán. En junio de 2025, Israel bombardeó instalaciones iraníes, generando una escalada en la tensión regional en pleno contexto de genocidio que, como sabemos, es la puerta de entrada de Israel para dominar la región. Y si algo sabemos a estas alturas también, es que Israel tiene como gran aliado a los Estados Unidos, y en particular al Estados Unidos de Donald Trump. Es la geopolítica, no el cuidado del pueblo iraní el que está detrás del interés de los Estados Unidos y de Israel por defender las protestas iraníes. Y por cierto, ¿sabías que Irán es uno de los 10 mayores productores de petróleo del mundo? Cuenta con reservas de 208.600 millones de barriles. Y ojo con el dato, su principal comprador es China. ¿No es obvio que a los Estados Unidos le importa un pimiento la libertad del pueblo iraní y lo que quiere es ese recurso y el dominio sobre su comercio? Como bien afirma Juan Antonio Sanz en un reciente artículo publicado en Diario Público, además de petróleo, Irán es uno de los principales productores mundiales de gas, con unas reservas estimadas de 33.988 millones de metros cúbicos. ¿Tendrá algo que ver la riqueza en recursos de Irán para que de pronto los Estados Unidos quieran presentarse como los salvadores de un pueblo? Decir esto no nos convierte en avaladores del régimen iraní. Sin duda, hay violaciones a los derechos humanos, a los derechos de protesta y al acceso a la información con el bloqueo del Internet en los últimos días. Pero no caigamos en el engaño, o mejor dicho, no caigamos en los marcos occidentales ni imperialistas. No cuenten conmigo para vuestros disfraces. Ni el genocida Netanyahu ni el supuesto pedófilo Donald Trump están preocupados por los derechos de las mujeres iraníes. Como dice la analista anticolonial Chaima Bujarsa, nos quieren convencer de que el mismo régimen sionista terrorista que está bombardeando a la vez a mujeres en el sur del Líbano quiere liberar a otras mujeres del patriarcado en Irán. No nos hagan reír. Es el imperialismo utilizando todas sus excusas, sus disfraces y sus falsos argumentos de nobleza para justificar asesinatos, represión, expulsión y saqueo de los territorios y quienes los habitamos. Irán no es un terreno de disputa por la libertad o por los derechos de un pueblo, ni mucho menos por los derechos de las mujeres, señoras feministas blancas que justifican el genocidio contra el pueblo palestino mientras que aplauden una posible intervención estadounidense para salvar a las mujeres.
La disputa en Irán es por recursos y por el poder en la región. Y en el medio hay un pueblo, que sí es al que hay que oír. Es la revolución de los pueblos la que nos convoca, no las trampas ni de Netanyahu ni de Trump. Y ese pueblo tampoco es colonial ni sumiso. No cree en las trampas de los que quieren imponer sus botas en los territorios. De hecho, las repudian, como hacen miles de mujeres iraníes que le están respondiendo en redes sociales a Netanyahu contundentemente. Pero por supuesto hay una disputa en una región que sigue siendo hostil en ciertos espacios para el imperio estadounidense y su embajador en Oriente Medio, Israel. Ese eje de resistencia antiimperialista no tiene por qué gustarme, pero no pienso aceptar los marcos de debate que impone el imperio contra una pieza fundamental del eje de resistencia antiimperialista en tiempos de intervencionismo, invasión, secuestro y eliminación de los pueblos del sur. No es tan difícil ser serio. No debería ser tan difícil hacer periodismo antiimperialista, poniendo el foco en los pueblos, pero no en las trampas. Mientras esto ocurre, hay quien quiere reponer a la monarquía en Irán, a una monarquía que está pidiendo la intervención de los Estados Unidos contra su pueblo y que cuenta, por supuesto, con el aplauso de María Corina Machado, la dueña del premio Nobel a la sirvienta del imperio del año. Mientras esto ocurre, vemos protestas iraníes donde casualmente también aparecen algunas banderas israelíes. Mientras esto ocurre, vemos a los habituales propagandistas que nos pedían no llamar genocidio al genocidio, que nos decían que para condenar a Israel primero había que condenar a Hamás, que nos decían que exigir ruptura de relaciones totales con Israel era demasiado radical y muy utópico, muy preocupados por los derechos del pueblo iraní hoy. ¿Es preocupación o colaboración? Porque sabemos que hay muchas formas en las que Donald Trump puede sostener su plan imperialista en la versión doctrina Monroe. Y una de ellas es con los simplistas que abundan estos días en la mayoría de medios de comunicación. Los simplistas. Hace unos años en la zona sur acá de la ciudad de La Paz apareció una pintada cerca del teleférico de Irpavi que decía solidaridad con las mujeres de Irán. Y no volvimos a ver ninguna pintada en la zona sur que diga solidaridad con las mujeres de Palestina. En fin, la hipocresía al cuadrado. Ha dicho Donald Trump, ha pedido que el pueblo iraní siga en las calles, patriotas iraníes sigan manifestándose, tomen el control de las instituciones. Estados Unidos o chocolate por la noticia llamando a un nuevo golpe de Estado a Allende sus fronteras. Como decía aquel cuatacho, no hay golpes de Estado en los Estados Unidos porque no hay embajada de Estados Unidos en los Estados Unidos. Por cierto, mañana especial ICE. Vamos a hacer un programa sobre los señores racistas del Servicio de Inmigración que están cazando inmigrantes como se cazaba a los judíos en el régimen de Hitler, a judíos, a zurdos, a trotskistas, anarquistas, a socialdemócratas, a gitanos, a homosexuales, a lesbianas, a gente con capacidad física y psíquica diferente, la raza aria que quería poner Hitler en toda Europa, no solo en Deutschland. Este señor es igualingo, pariente. ¿Por qué? Estados Unidos e Israel, sobre todo el ente colonial sionista, apoya estas manifestaciones que se han vuelto violentas, en un principio legítimas por los problemas económicos, como nos contaba Laura Arroyo Gárate, y ahorita infiltradas por ya sabemos quién. ¿Por qué Washington y Tel Aviv apoyan estos llamados al golpe de Estado, al cambio de gobierno en Irán? Te lo explicamos en un Please Plus, Please Plus. Iran has not allowed freedom for a long time. They're trying to get somebody to help them. ¿Por qué Estados Unidos e Israel apoyan tanto las protestas en Irán? Spoiler, no es por la libertad del pueblo iraní. Trump ha amenazado con intervenir en Irán tras las protestas que comenzaron el 28 de diciembre en el país. Estados Unidos e Israel ya han discutido abiertamente esa posibilidad. Una cuenta vinculada al Mossad, la inteligencia israelí, publicó en X: estamos con ustedes, no solo con palabras, sino también sobre el terreno. Además, un ministro israelí admitió que agentes operan en Irán. Este interés no es nuevo, ya se evidenció en los bombardeos israelíes de junio de 2025.
justificados por Netanyahu con acusaciones sobre armas nucleares. Cambio de gobierno en Irán. En X, la red social propiedad de Elon Musk, volvió a aparecer en Irán el símbolo del león y el sol, antiguo emblema de la dinastía Pahlaví y de la bandera nacional iraní hasta 1979. El hijo del último Shah de Irán, que vive en Estados Unidos, declaró que él y Donald Trump podrían hacer a Irán grande otra vez. También cuenta con el respaldo político de Israel. Se reunió con Netanyahu en 2023 y apoyó los ataques israelíes de junio de 2025. Para Estados Unidos, un cambio de régimen en Irán debilitaría la influencia de China y Rusia en la región. Para Israel, significaría asegurar su hegemonía y control regional. ¿Por qué Estados Unidos y Israel apoyan a este señor? Vamos a hablar de este señor que ha vuelto al tablero noticioso de todo el mundo. Este señor es el hijo del rey Reza Pahlavi, que fue tumbado por la revolución islámica. Su papá, Reza Pahlavi, el Shah, le decían el rey de Persia, fue puesto por ese golpe de la CIA de 1953, el primer golpe de la CIA y del MI6, los servicios secretos británicos. ¿A quién tumbaron? ¿A quién derrocaron antidemocráticamente al gobierno de Mohammad Mossadegh, un gobernante socialista que simpatizaba con la Unión Soviética? ¿Cuál fue el pecado capital mortal de Mossadegh en 1953? Adivínenlo, nacionalizó el petróleo. Le agarró a la Anglo-Irani Oil Company, la actual BP, la actual British Petroleum, y les dijo: el petróleo de Irán no es de ustedes, señores de la Gran Bretaña, antigua colonia que había colonizado la antigua Persia. El petróleo de Irán es de los iraníes y lo voy a nacionalizar. ¿Qué hizo Estados Unidos? Ayudado por el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, le dio un golpe de Estado. ¿Quién organizó ese golpe de Estado en el 53? La CIA. ¿A quién pusieron cuando derrocaron a Mossadegh? Después, un año después, derrocaron a Jacobo Arbenz. Le pusieron a este señor, al hijo de este señor. ¿Quién ha vuelto a la palestra? El hijo del monarca derrocado. Pero ¿quién era y quién es Reza Pahlavi y su hijo? ¿Quién es? ¿Quién era el rey, el monarca, el Shah y el príncipe de Persia que está pidiendo que bombardeen a su propio pueblo? Este es Reza Pahlavi, el autoproclamado heredero de la monarquía abolida de Irán. Recientemente ha buscado acercarse a Israel en su intento por tomar el control en Teherán. The true Iran, the ancient Iran, and the soon-to-be free Iran doesn't seek your patronage. It seeks your partnership. It doesn't seek your funding. It seeks your friendship. Desde octubre de 2023, Reza y sus seguidores han respaldado abiertamente la ofensiva de Israel contra Gaza, considerándola una oportunidad para ganar apoyo internacional en su ambición por liderar Irán. You might fear change will bring chaos. But fear not. We will not allow a power vacuum. He's positioning himself as the modern-day Cyrus the Great. It's a strategy to secure a place at the table if there is ever a regime change in Iran. La dinastía Pahlavi gobernó Irán desde 1925 hasta 1979. Aunque se les atribuye la modernización del país, también fueron criticados por ser autoritarios y estar absolutamente desconectados del pueblo. Los shahs reprimieron las libertades políticas, marginaron a la oposición y recurrieron a tácticas brutales, llevadas a cabo por su unidad de policía secreta, Savak. Los estrechos vínculos de los shahs con Occidente, especialmente con Estados Unidos, We have faith in the word of the United States. Alimentaron un sentimiento antiimperialista. La desigualdad y el descontento generalizado llevaron a la revolución de 1979, la abolición de la monarquía y el establecimiento de la República Islámica. Reza se entrenaba como piloto en Estados Unidos
cuando su familia fue forzada al exilio. Tras la muerte de su padre en 1981, Reza se declaró el nuevo rey de Irán, pero nadie lo tomó en serio. Incluso Estados Unidos, a pesar de su relación hostil con el nuevo gobierno iraní, no lo reconoció. Según informes, comenzó a hacer lobby por un cambio de gobierno y eventualmente consiguió cierto respaldo de la CIA e Israel para usar exagentes de Savak con el objetivo de retomar el poder en Teherán. Sin embargo, el plan nunca fue aprobado. Reza permaneció en la nómina de la CIA durante varios años, en la década de 1980, pero esto también terminó tras el escándalo Irán-Contra. این رندها جمع شدن دنبال این بچه که پولاشو از جیبش درارن. اینا میخوان اینا پولایی که پدر کذاش از مردم گرفته و حالا در بانک دست این است. En las últimas décadas, Reza ha logrado encontrar apoyo entre un pequeño porcentaje de la diáspora iraní, particularmente en Los Ángeles, donde viven unos 700.000 expatriados iraníes. We want regime change in Iran. Pero sus actividades continúan siendo minimizadas por Irán, donde lo presentan como un vestigio de la tiránica dinastía Pahlavi. His image is quite different inside and outside Iran, and he's got more support in the diaspora. But that's mostly because people are nostalgic for the monarchy era and see him as an alternative to the current regime, not necessarily because they are impressed. Muchos expertos han señalado un aumento de cuentas a favor de Reza en redes sociales, promoviendo su agenda durante las protestas en Irán, y especialmente desde que comenzó la ofensiva en Gaza. Recently, there has been a noticeable uptick in bot accounts supporting him on social media, coinciding with his efforts to court Israel and seek Western backing. Con mayor visibilidad en redes sociales, en pantallas de televisión y discursos públicos respaldando la ofensiva de Israel en Gaza, Reza está fortaleciendo su plan. Quiere aprovechar el caos generado por las invasiones de Israel en Gaza y Líbano para posicionarse como el líder en Teherán. Pero, ¿cómo puede un rey sin apoyo real gobernar sobre un reino que solo existe en Internet? Y se repite, ¿no?, el libreto de Estados Unidos. Bots, robots, pagando en cuentas de redes sociales y creando un mundo paralelo. El canciller de los Estados Unidos también apoya al valiente pueblo de Irán que se levanta contra un gobierno régimen tiránico de los ayatolás. No le hemos escuchado a este señor hablar así del valiente pueblo palestino. Los manifestantes han quemado incluso la mayor mezquita de Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. Imágenes de lo que está pasando en Irán desde finales de diciembre del año pasado. شرکت میکردیم تو اعتراضات ولی الان دیگه به آشوب کشیده شد. وقتی به آشوب کشیده شده ما مجبوریم وارد میدون بشیم و از کشور خودمون دفاع کنیم. Veíamos algunas manifestaciones de protestas, dicen que hay 500, otros 2000, otros no se sabe. Aquí tenemos las declaraciones de uno de los asesores del líder supremo de la Revolución Islámica, Ali Khamenei. Los culpables, anunciamos los nombres de los principales asesinos del pueblo iraní, no son los ayatolás. Un número 1 Donald Trump, número 2
Netanyahu. Y ahora vamos a ver las mujeres que no salen en tu televisión, solo en contextos salvajes. También está habiendo grandes, masivas marchas a favor del gobierno del presidente Pezeshkian. Y eso no sale en tu televisión. ¿Por qué se muestran unas marchas y otras marchas no se muestran? Una revolución no puede perder la calle, y así lo demuestra el gobierno de Pezeshkian. Están vendiendo encendedores por las calles de Teherán que da calambre. Ahí veíamos la quema de retratos de Donald Trump, de Netanyahu y de Reza Pahlavi. Escuchamos ahora a una mujer de Irán. Y la frase de Teherán, y la frase de Winston Churchill, el año del golpe de Estado contra Mossadegh, porque nacionalizó el petróleo de Irán. El petróleo de Irán, decía Winston Churchill, el premier británico, héroe, aquel que dijo sangre, sudor y lágrimas cuando bombardeaban los nazis Londres. El petróleo de Irán, decía Churchill, es un premio de fantasía, más allá de nuestros sueños más húmedos, digo, más salvajes. No se olviden que lo que está pasando en Irán lo explica el petróleo. Escuchamos a una mujer iraní que no sale en tu televisión, solo en contextos salvajes sale. ما اعتراض داریم به گرونی به معیشت ولی حضرت آقا به ما گفتن بیاید ما اومدیم با دل و جونمون اومدیم حضرت آقا رو ما دختراتون خیلی حساب کنید ما عاشقتونیم دوستتون داریم برای این وطن برای شما جونمونم میدیم این همه گرونی هست درست ولی دلیل نمیشه که ما بیایم اعتراض کنیم قرآن آتیش بزنیم مسجدا رو آتیش بزنیم این همه ملت این همه آدم اومدن که جلوی این همه اغتشاشات الکیو بگیرن. Ahí está la gente en las calles también apoyando al gobierno de Pezeshkian. Venezuela, Arabia Saudita e Irán, casualidad, a ver si encuadramos si se lee mejor, Irán son los mercados con las reservas del petróleo más grandes del mundo. Casualidad, Venezuela e Irán bombardeadas por los Estados Unidos. Arabia Saudita no hace falta. Van a organizar el Mundial de 2034 y Arabia Saudita es un régimen antidemocrático donde se violan también los derechos de las mujeres. Nadie habla de los derechos de las mujeres de Arabia Saudita, que hasta antes de ayer no podían manejar un carro. Pero nadie habla de las mujeres de Arabia Saudita. No, las mujeres de Irán, somos selectivos, no luchemos por los derechos de las mujeres de Irán. ¿Alguien le ha preguntado a las mujeres de Irán algo? En fin,
El futuro del pueblo iraní lo debería decidir el pueblo iraní, sin intervencionismos, sin injerencionismos. Las protestas en Irán están siendo retransmitidas por la televisión y abren los noticieros de los medios de comunicación hegemónicos de la derecha, medios que callan la represión en Alemania, en Francia, en Italia, no te digo en Estados Unidos. Nos lo va a explicar nuestro cuate, compañero, camarada, hermano Mirko Casale de RT. Ahí les va. Violencia inusitada contra manifestantes pacíficos en Irán. Nos llegan estas dantescas imágenes de última hora en la que inofensivos manifestantes iraníes son asaltados por la policía del régimen. Disculpen, parecen que las imágenes que les estábamos mostrando son de protestas pro-palestinas en Alemania. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se comportan esos revoltosos? Bien, parece que ya tenemos las imágenes que les comentábamos, en las que las mansas protestas contra la dictadura islámica son brutalmente reprimidas por agentes al servicio de Teherán. Una violencia injustificada que... disculpen, parece que las imágenes que les estábamos mostrando son de unos alborotadores franceses que, por fortuna, fueron neutralizados siempre en estricto respeto al orden y la ley por las autoridades galas. Ahora sí, parece que tenemos el video que les prometimos, en los que una manifestante iraní es baleada dentro de su propio vehículo solo por negarse a ceder ante las amenazas de los esbirros del ayatolá. Un crimen a plena luz del día, del cual nadie puede permanecer indiferente y que demuestra la naturaleza abiertamente criminal de un sistema totalitario. Disculpas otra vez, pero parece que este video fue en Estados Unidos durante una protesta contra la expulsión de migrantes, en la que una irresponsable al volante se negó a cumplir con las amables sugerencias de la policía estadounidense, con las trágicas consecuencias que vimos hace instantes. Bueno, vamos a un corte mientras solucionamos estas fallas técnicas y volvemos en unos minutos, siempre con la información comprobada, balanceada y objetiva que nos caracteriza. Tu medio promedio a favor del imperio, contándote solo una parte de la historieta, el sarcasmo, el humor y la ironía que caracteriza a nuestro cuate, compañero, hermano Mirko Casale. Esto explica lo que está pasando en Venezuela y esto explica lo que está pasando en Irán. Venezuela a la cabeza. Estos son los países con las mayores reservas de petróleo del mundo, en cantidad de barriles y en porcentaje del total mundial. Reservas comprobadas, que Venezuela tiene mucho más. El primero, Venezuela, 300.000 millones, el 20% de las reservas del petróleo comprobadas. Cuando se chequee bien mejor la faja petrolera del Orinoco, ese porcentaje del 20 va a ser mucho más. El segundo es Arabia Saudita, está claro, Arabia Saudita le vende el petróleo a Estados Unidos, son sus cuates, por eso va Infantino y Trump ahí a organizar el Mundial del 34. Y el tercero, oh casualidad, Irán, y por abajo estaba Libia. ¿Se acuerdan de Libia? Se quedaron con todo su petróleo. ¿Quién se acuerda hoy de Libia? Absolutamente nadie. ¿En qué quedó Libia? Mataron a Muammar el Gaddafi. Y hoy Libia es un estado fallido, partido por la mitad. ¿Quién controla el petróleo de Libia? Bandas criminales. En eso quieren convertir a Irán, en eso quieren convertir a Venezuela. El petróleo lo explica absolutamente todo. Es la economía, read my lips. Medios te están mintiendo acerca de lo que pasa en Irán. Irán lleva años sufriendo los bloqueos de Estados Unidos y los bombardeos de Israel. Y no es casualidad. Irán es la tercera reserva más grande del mundo de petróleo. Irán, con la revolución islámica del Ayatolá Khomeini en 1979, terminó con años de dependencia de los Estados Unidos, y eso no se lo perdonan. Si bien muy poco quedó de esa llama revolucionaria, seguro que los medios no te mostraron estas imágenes de Irán a favor del gobierno. Un pueblo que, a pesar del desgaste del gobierno, resiste a la inflación y a la pérdida del poder adquisitivo que las sanciones impuestas por Estados Unidos generaron. Ahora los Estados Unidos deciden corrernos por izquierda y utilizar una causa tan noble como la del movimiento feminista y todo lo que
que puedan para demonizar a Irán. Sí, ya sé que las mujeres están obligadas a utilizar hijab, pero también desde 1963 pueden votar y ser candidatas. En Arabia Saudita, por poner otro ejemplo, recién en 2015 tuvieron acceso a este derecho y en 2018 recién a poder manejar un auto. Claro, Arabia Saudita es aliada de Estados Unidos y a los aliados se los cuida, mientras a los enemigos se los demoniza. Los que intentaron este golpe contra Irán son los mismos que intentaron el golpe en Burkina Faso contra el gobierno de Ibrahim Traoré. Estados Unidos solo quiere petróleo y dominación. A Estados Unidos no le interesan los derechos humanos, solo los usa cuando les conviene a ellos. Estados Unidos, petróleo y dominación. Podría ser un lindo título para un libro o una tesis. Los compañeros de Canal Red han llamado a un cuate que sabe mucho de Irán, que ha escrito mucho sobre la República Islámica de Irán. Es un analista español, se llama Alejandro López, y le han preguntado ¿qué se viene ahora? ¿Conseguirá Estados Unidos y sobre todo Israel el cambio de gobierno? ¿Habrá más manifestaciones a favor, en contra? ¿Habrá más represión? ¿Negociará Estados Unidos con Teherán? ¿Reducirán más todavía el programa nuclear pacífico de la República Islámica de Irán? Me parece que todas estas amenazas militares es para que Estados Unidos vaya más fuerte a la negociación y Teherán pueda entregar el petróleo iraní, el sueño mojado de Donald Trump en Venezuela y en Irán. Escuchamos a este analista, Alejandro López, cortesía de Canal Red. Programa La Base. Donald Trump, viendo que su oportunidad y su interés en esa intervención pues estaban perdiendo el momentum, está llamando a que se renueven las protestas, está activamente pidiendo que se asalten las instituciones, con lo cual, bueno, ya no sé si son solo protestas genuinas, que las ha habido y han evolucionado desde algo local hacia una impugnación al sistema, o también estamos viendo, como ya estamos acostumbrados, unas protestas producidas, favorecidas, ¿no? Una injerencia política bien evidente y además, como se ha comentado, no es algo excepcional, son protestas recurrentes, porque como digo en el título del artículo, hay una crisis de régimen en Irán. En Irán hay un montón de sectores que están descontentos con el rumbo que ha ido llevando la república desde la revolución islámica durante las últimas décadas, sobre todo por cuestiones de crisis económica, siempre, como no podía ser de otra manera, azotados por las sanciones y distintos embargos económicos que intenta imponer Estados Unidos y Occidente. En cuanto Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear, se ha exigido a Irán que entre en un nuevo acuerdo nuclear, porque si no sería bombardeado. Finalmente se acabó bombardeando igual esas instalaciones nucleares el año pasado, 2025, pero los países europeos también sancionaron y han devuelto las sanciones a Irán, ya que, bueno, pues no está en ese acuerdo. Es como se le está criticando por negociar, porque se le atacó, y por no negociar, porque cuando ya se había constatado que ese acuerdo había sido roto por Estados Unidos, se han devuelto las sanciones a través del mecanismo snapback por Alemania, Reino Unido y Francia. Entonces, ¿de qué va esto exactamente? Si no se quiere ni un acuerdo ni que no haya acuerdo, tal y como decía Benjamin Netanyahu, entonces esto va más allá. Y lo que se intenta es imponer la hegemonía de Israel en Oriente Medio. Es una cuestión regional sobre la hegemonía de Israel. Estados Unidos apoyó los intereses de Israel, pero no tenía intención de ir a una guerra que drenara recursos durante décadas. Y se está hablando mucho de si es necesario desestabilizar Irán, cambiar el régimen, pero si esto no va siempre de democracia, como habíamos dicho en Venezuela, se ha hablado mucho del Shah, se ha hablado mucho del descontento con el régimen político. A nadie se le ha ocurrido, ¿no?, caer en el pequeño detalle de que se está intentando llevar la democracia a Irán poniendo un monarca. Esto para empezar, ¿no? Pero es cierto que ese perfil, también lo habéis comentado, no tiene un amplísimo apoyo dentro de Irán. De hecho, hay disputa incluso en la diáspora, donde hay más perfiles a favor de un cambio de régimen, tanto entre liberales como entre monárquicos. No está claro exactamente qué ocurriría si cae el régimen de la República Islámica. Cosa que, por cierto, yo no descarto, porque la crisis de régimen está ahí, las intenciones de atacar por parte de Israel están ahí. Estados Unidos el año pasado intervino, pero lo hizo de una manera que permitía una desescalada.
decían, no, hemos acabado con el programa nuclear de Irán, cosa que era mentira, y ya con eso se da una justificación como el después de llevarse a Nicolás Maduro, ¿no? Ya está todo el trabajo hecho, aunque no haya cambiado tanto. Y a partir de ahí, pues vamos a intentar apaciguar a Israel. Pero Israel seguía teniendo interés en atacar Irán. Por lo tanto, no es descartable en absoluto que durante el año 2026 veamos un ataque de una de las dos partes, de Israel o de Estados Unidos, o de las dos, sobre territorio iraní o sobre territorio libanés, que son los dos que ahora mismo tienen más posibilidades y que se han negociado en la Casa Blanca a finales de 2025. Por lo tanto, ya digo, depende de factores internos y externos el devenir de las protestas, pero depende sobre todo de factores externos la conveniencia de qué hacer con ese régimen, ya que a mí un colapso de la República Islámica me parece que lo que dejaría es un agujero negro de inestabilidad en la región, principalmente porque todo lo que esté vinculado con el eje de la resistencia, ya bastante debilitado, podría entrar en colapso también. Esto afectaría a Irak, afectaría a Líbano y afectaría a Yemen seguro. Pero además es que no hay un plan unificado de la oposición sobre el día después en Irán. Tenemos un sector liberal, uno nacionalista. Los nacionalistas podrían incluso no ser tan beneficiosos para ese Israel que busca acabar con este régimen. Tenemos sectores étnicos periféricos y dentro de los liberales hay algunos que se estaban apoyando en derechos de las mujeres, derechos de ciertos colectivos que tampoco casan con otra de las líneas más radicales que va a seguir existiendo en Irán y que además tiene poder institucional y paramilitar. Por eso, uno de los potenciales objetivos que habría en un ataque estadounidense sería precisamente esa fuerza Basij o algunas de las fuerzas vinculadas a la Guardia Revolucionaria. Aunque se habla del programa balístico y del programa nuclear, creo que ahora mismo estamos más en este otro asunto de carácter político-militar. Estados Unidos e Israel, el ente colonial, están ambos dos envalentonados porque el eje de la resistencia, así se llama en Irán, a las milicias chiíes pro-Irán que hay en el Líbano con Hezbollah, que había también en Siria, que había en Irak, que hay también los hutíes en Yemen. El eje de la resistencia que le plantaba cara a los Estados Unidos está profundamente golpeado. Prácticamente acabaron con Hezbollah en el Líbano con esa infiltración de los servicios secretos del Mossad, y el eje de la resistencia no vive sus mejores momentos y los nazis sionistas han dicho es ahorita. Pero aquí están los peleles de los Estados Unidos. Reza Pahlavi, lo hemos visto, y María Corina Machado, el hijo mayor del último Shah, ha defendido en la BBC, la televisión británica pública, los ataques de Israel contra su propio país. ¿Seguirán pidiendo estos dos personajes que bombardeen? ¿De verdad que así María Corina Machado y Reza Pahlavi, el rey de Irán, así quieren ganarse las simpatías de sus ciudadanos cuando vayan a votar? Me imagino que algún día habrá elecciones en Venezuela. Donald Trump las ha descartado a corto y mediano plazo. Algún día habrá también elecciones en un supuesto Irán gobernado por los enemigos de la revolución islámica. Irán corre el peligro, lo decía este analista, de convertirse en Irak o de convertirse en Libia, con lo que supondría de ataques a bases norteamericanas de los gringos en Oriente Medio. Se reabriría un nuevo frente en Oriente Medio, la zona geopolíticamente más caliente, porque ahí está el petróleo del mundo, y eso a Estados Unidos tampoco le conviene. Así que la política exterior de la Casa Blanca en Oriente Medio está dictada por Donald Trump o está dictada por los nazisionistas del régimen infanticida del señor criminal de guerra Benjamín Netanyahu. Él sí está interesado en incendiarlo todo, absolutamente todo. Provocaría que el precio del petróleo se iría por las nubes. Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz. El barril, la gasolina, la nafta, el diésel se elevarían por los cielos. ¿Le conviene eso a la maltrecha economía norteamericana? Me parece que no. Así que esto se puede quedar en un nuevo fracaso
en un nuevo fracaso. El mismo libreto guión de los gringos de siempre, el mismo fracaso de siempre. Esto ha mostrado algunas embajadas de Irán en Europa a embajadores de la Unión Europea. Las imágenes que no salen en los medios occidentales de desinformación. Los manifestantes pacíficos que tratan de tumbar a un gobierno totalitario de terror de los ayatolás. Bueno, estas imágenes no se han visto en ningún lado. Lo muestra una de las embajadas de Irán en Europa, manifestantes disparando a la policía para que la policía reprima. Infiltrados del Mossad, de los servicios secretos de Israel, probablemente sí. Infiltrados mercenarios, infiltrados de los Estados Unidos, no lo sabemos, solo tenemos las imágenes. Ahí teníamos imágenes en exclusiva de cómo algunos se han infiltrado en estas manifestaciones legítimas que están protestando contra el alto nivel de vida por el bloqueo, las sanciones contra Irán. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. El pirata quiere más. Nos despedimos con un poquito de música. Raúl Torres es un cantautor cubano y ha hecho una hermosa canción para denunciar el intervencionismo militar en la República Bolivariana de Venezuela. Esto se llama Canción Urgente Nuestroamericana. Con este tema de Raulito, el cubano Raulito Torres, nos despedimos hasta mañana jueves, mañana especial. ¡Ay! Tenemos unas imágenes hermosas. No, hermosas no son. La represión en los Estados Unidos contra los migrantes, mañana en Contextos Salvajes. Mi hermano, una mentira con armas se
garras arañando el cielo del pueblo bolivariano. Y estallaron en los cerros los humildes liberados. Por la historia y por la sangre de Chávez resucitados. Solos no perdamos todo, conectados, pueblo a pueblo, pecho a pecho, mano a mano. Si no estamos solos, no perdamos todo, conectados, pueblo a pueblo, pecho a pecho, mano a mano. Anoche fue la muerte traicionera, profanadora de tanto. ¿Quién impotente y cobarde le dio a la vida un zarpazo? Ciega de odio y codicia, vino a sembrar el espanto, creyendo que lograría luz y sueños apagarnos, y encendió los corazones de la pasión y del canto. Canto de luz y verdad, canción del enamorado.